Vale la pena el paquete de inicio de la temporada 4, Abeja Alegre, y como es de costumbre con cada nueva temporada, claramente es un sí rotundo. Pero la skin puede que no sea para todos. ¿Cómo que no? Y aquí te explico exactamente por qué. En esta ocasión el paquete de inicio de la temporada 4, del capítulo 6, nos trae como protagonista a esta chica llamada Polly, haciendo referencia a la polinización que hacen las abejas, tanto en su vestimenta como en su propio nombre. Y la temática de este paquete en general va a ir de acuerdo a las abejas, ya que podemos ver cómo va vestida, en este caso de los colores de la misma abeja, pero también haciendo referencia a las flores, a los hexágonos de sus celdas de miel, y partes de la chica hacen referencia a las flores, como es el caso de su tatuaje con abejita, como con su propia mochila. Solamente que su mochila no es una flor convencional como dice su propio nombre, Tecnoflor, ya que este pareciera como si fuese alguna clase de panel solar o algo similar, pero con sus paneles iluminándose en formas de hexágonos. Y claramente podemos ver a un trío de abejas hipnotizadas con esta flor, porque se me hace bastante gracioso que se le queden viendo a una flor tecnológica cuando realmente ahí no hay polen. De igual forma el paquete nos incluye su pico, cetro de miel, en donde podemos ver un trío de abejas prácticamente pegadas a este cetro, siendo esta una referencia a uno de los instrumentos que se utiliza para poder extraer la miel. Aunque si bien es cierto que el cetro se ve bastante bonito, déjenme decirles que cuando tú impactas a un objeto, este deja un pequeño rastro de miel como estela y al momento de impactar. Y aunque si bien es cierto que las abejas se ven un tanto chistositas, no puedo evitar sentirme un poco culpable al momento de estrellar a estas abejas contra algún objeto, ya que estas abejas se quedan prácticamente quietas al momento de estar picando. Y claramente también tenemos su versión Lego, siendo este su aspecto mi menos favorito, ya que en su versión Lego se ve un tanto... Son basura. Ya que en su versión Lego no me termina de encantar cómo se ve su diseño final. Y no es de que sea exactamente malo, pero se pierden bastantes detalles que hace bastante especial a esta skin del paquete de inicio, en su versión del Battle Royale, del festival, etc. Ya que estuve jugando un ratito con esa skin, en diferentes modos de juego, y déjenme decirles de que se me hace un buen paquete de inicio. Más que nada porque aquí en México me costó 80 pesos mexicanos, o más o menos lo equivalente a $5. Aunque este precio puede variar dependiendo de tu región, pero creo que no hace falta mencionar las 600 monedas V, ya que esta es la principal razón por la cual nos vamos a estar comprando estos paquetes de inicio por un bajo costo. Aunque en este caso yo les recomiendo que utilicen la Epic Game Store para realizar esta clase de compras. Y déjenme decirles de que al menos este paquete de inicio sí me gustó bastante, así que yo le voy a dejar una calificación de 8.5. Es una compra completamente asegurada. Pero tú dime, ¿te gustó la skin? ¿Ya te compraste el paquete de inicio usando mi código de creador LianSofiaVT? Házmelo saber en los comentarios.